esta sección que tenemos los lunes y que tanto gusta al auditorio. A mí también, les soy sincero, porque es una plática, siempre una charla muy agradable, la forma como disecan, si me permite el término, los temas, nuestros muy queridísimos y admirados amigos y representantes de los partidos políticos. Así es que bueno, pues hoy es lunes de tertulia con Braulio López Ochoa de Movimiento Ciudadano. Mi querido Braulio, qué bueno que estás acá. Un gusto estar contigo, Oscar Mario. Un saludo a toda la mesa y un saludo a todas las amigas y amigos de la tertulia. Gracias. Emilio Suárez, él es diputado por el PRI, lo he escuchado y además, pues siempre muy claro con sus conceptos. Emilio, buen día. Oscar Mario, ¿cómo estás? Saludos a todo el auditorio, saludos a mis compañeros y contentos, como siempre, de estar acá con ustedes. Gracias. Y también don Santiago Torreblanca del Partido Acción Nacional, que no puede faltar. Muy buenas Santiago, noches a todos, acá? Arrancamos este lunes. Y el tocayazo, creo que él va al estudio, ya entonces estamos esperando a que llegue. Ya andamos por aquí, mi estimado tocayo, listos para arrancar la tertulia política, tan querida por tu audiencia. Mario Miguel Carrillo, diputado federal por Morena, y bueno, pues yo que también, aunque hay por ahí otro vocero, pero tú qué bien le haces a esta responsabilidad, mi querido tocayo, eres muy atinado en tus conceptos. Gracias, tocayo, No, al contrario, gracias por tus palabras, estimado tocayo. Y falta Luis Armando Melgar, que acaba de integrarse. Él es senador por el Partido Verde. Lo estamos esperando. Había un problema con su línea, no sé qué me dicen, pero bueno, vamos a empezar. Oye, a ver, escogieron dos temas, me dicen, relación con Estados Unidos y revocación de mandato. ¿Fueron los dos que escogieron, les pregunto? Así es, junto con la producción. Ah, junto con la producción. Puestos. No hay otro un poquito más, más con más sal y limón, ¿no hay? Más álgido. Pues yo me iría, si la mesa me lo permite, con el tema de la relación con Estados Unidos, porque además viene el tema de la negociación del TEMEC. Entonces, estamos ante un presidente Trump que, como a él acostumbra a negociar en sus negocios y en el sector privado, pues primero da 2, 3 golpes en la mesa y luego ya ve qué saca. Entonces, a mí se me hace muy interesante porque en este marco de colaboración que tiene que ver con seguridad, pero también tiene que ver con crecimiento económico, tiene que ver con el tema de las negociaciones de un tratado que hoy es fundamental para los tres países, tanto para Canadá como para Estados Unidos, como para México, y tan importante es que incluso se está organizando un mundial de fútbol de la FIFA con los tres países incluidos. Entonces, pues yo se los dejo en la mesa a ver si quieren tratar ese tema, ¿cómo ven? Bueno, ¿quién le hace la segunda, tocayazo? A ver, tú, Santiago. Es que si todos los temas se relacionan, primero, el hecho de que existan narcopolíticos acreditados en el gobierno mexicano pone una situación de vulnerabilidad al gobierno mexicano, porque pone una disyuntiva a la presidenta Claudia Sheinbaum. Entrego a los narcopolíticos de Morena y rompo con el expresidente López Obrador y me genero un conflicto interno y me granjeo el respeto de Estados Unidos, o por el otro lado, me mantengo en la posición en la que estoy nadando de muertito con el problema de que somos sujetos del chantaje de Estados Unidos con relación a realizar filtraciones, con lo cual la presidenta y como representante del Estado mexicano, México, pierde soberanía. Esto lo podemos ver en dos hechos. Primero, el aterrizaje del avión del Ejército de Estados Unidos en el aeropuerto de Toluca sin autorización del Senado, violando el artículo 76, fracción segunda, y la entrega sin proceso de extradición y sin fundamento legal alguno de 37 capos mexicanos, que si bien el auditorio dirá, oye, pero qué bueno, son de las personas peores de México y desde seguir operando en prisión, Estados Unidos no lo van a poder hacer. No hay que desdeñar de que no podemos tener una aplicación de la ley selectiva. Contra los malos no se aplica la ley y con los buenos sí,
porque al rato se va a desdibujar la línea y vamos a perder el Estado de Derecho por completo. Y todo esto viene a colación, como bien lo decía Mario Miguel, con relación a la negociación del TEMEC. Vamos a negociar en una posición de iguales, buscando el beneficio mutuo común de la economía del bloque, o por el contrario, vamos a ser extorsionados desde una posición de poder por miedo a filtraciones políticas que afecten al partido gobernante. Oye, aquí hay algo bien interesante. Por un lado dicen es que la presión cada vez es mayor para que independientemente de la entrega de tantos integrantes de los cárteles de la droga, creo que ya son 92, segundo, tercer nivel, lo que tú quieras, ¿no? Pero también, pues grandes capos como el Mayo Zambada, que ya no sabemos ni cómo terminó en territorio norteamericano, el Chapo y compañía. Pero dicen, la presión cada vez se incrementa más, después de lo de Venezuela, pero por otro lado, aquí en México se dice, nunca se va a hacer la entrega de las grandes cabezas de los narcopolíticos en México porque provocaría una crisis profunda al interior del gobierno federal. A ver, Emilio Suárez, ¿qué piensas? ¿Qué tal, Oscar Mario? ¿Cómo estás? Mira, una parte que es importante y que yo lo he dicho con el auditorio desde hace tiempo es la relación México-Estados Unidos es súper importante. Estamos hablando de que en Estados Unidos vive más de 30 millones de mexicanos de segunda generación, mexicanos nacionales, mexicanos de segunda generación, y eso involucra el que muchas decisiones en la política entre México y Estados Unidos pasen por temas que le interesa a la gente, migración, educación, seguridad, salud, etcétera. Yo les decía un dato que además es revelador de la importancia de la relación. Hay 1 millón de personas que están cruzando entre México y Estados Unidos de manera legal diario. Hay $1 millón de intercambio comercial por minuto entre México y Estados Unidos. Entonces, eso pone dimensión a la importancia de la relación. Y tú lo decías, ahora hay un poco de que no va a haber porque hay mucha presión. No es la primera vez que tenemos presión en la relación con Estados Unidos y no es la primera vez que tenemos presión en la relación con Trump. Hay que recordar que desde la primera vuelta del presidente Trump, en la época del gobierno priista, pues, se amenazó con que se iba a acabar con el TEMEC, se amenazó con el tema de decretar a las organizaciones delincuenciales que tienen que ver con el tráfico de drogas como narcoterroristas. ¿Qué hizo en ese entonces el PRI? Fue e instaló y plantó un equipo negociador en Estados Unidos para tratar justamente la importancia de esta relación. Parece hoy que en Morena lo quieren resolver a telefonazos, a llamadas telefónicas que además duran poco, duran 15 minutos. Así no se va a resolver la problemática con Estados Unidos. Y hay que decirlo, ya lo decía Santiago, mucho se ha dicho, no es que el PRI está pidiendo que intervenga Estados Unidos, no. Nosotros hemos sido organismos internacionales para denunciar el deterioro institucional que hay, sobre todo en factores del estándar democrático al que estaba acostumbrado el mundo a vernos. Lo que sí hemos dicho y lo que sostenemos es que debe haber mucha cooperación con Estados Unidos. Emilio, perdón, te sí. interrumpo, dame 3 minutos porque tenemos que ir a una pausa. Estamos con la tertulia de los lunes, representantes de los principales partidos políticos en el país. Esta mesa de la tertulia de los lunes con representantes de los partidos políticos, Braulio López Ochoa de Movimiento Ciudadano, Emilio Suárez del PRI, Santiago Torreblanca del PAN, Mario Miguel Carrillo de Morena, Luis Armando Melgar se conecta y se desconecta, algo pasa ahí con la línea, pero bueno, ojalá lo podamos tener en esta próxima media hora, pero nos habíamos quedado con Emilio Suárez, diputado federal por el PRI, en relación a que supuestamente cada vez hay más presión por parte del gobierno de los Estados Unidos para que independientemente de la entrega de casi 100 integrantes de cárteles de la droga de segundo y tercer nivel y 2 o 3 o 4 grandes capos como Mayo y compañía, estén ya pues preparando pues toda la estrategia para poder proceder contra 3 o 4 narcopolíticos del más alto nivel. Pero bueno, pues en esas estamos y para muchos pues eso no va a suceder por la crisis interna, política interna
que pudiera provocar por razones que todos sabemos. Bueno, a ver, Emilio, termina la idea, por favor. Sí, a ver, yo te decía, la relación con Estados Unidos es de mucha cooperación en educación, salud, migración, pero sobre todo en seguridad. Pero hacer cooperación con Estados Unidos no implica necesariamente violentar nuestra soberanía. Pero déjame darte un dato que yo lo decía, Santiago lo comentó hace un rato, y yo lo he venido sosteniendo en muchos foros. Los primeros que han violentado la soberanía de este país ha sido el gobierno de Morena. La entrega de los delincuentes, ya creo que son casi 90, se dio fuera del marco de los derechos que están regulados a nivel internacional, específicamente para los mexicanos. Se hizo más allá de los tratados de extradición. No hay fundamento legal para hacerlo. No es que esté defendiendo yo a los delincuentes que purguen sus condenas y hay que hacerlos pagar, pero lo que no puede hacer es que estemos nosotros violentando nuestro sistema jurídico para tener complacencias. Y déjame darte otro dato, porque además ya no solo son mexicanos. Hoy sale el abogado del Chapo canadiense a desmentir al gobierno mexicano diciendo que no fue un tema de una entrega en la Embajada de Estados Unidos, que fue una operación conjunta en la que se le detuvo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente hay que revisar si hubo violaciones a la Convención de Viena sobre derechos consulares, que es bien importante. Y lo que sigue, que yo lo he dicho en redes de comunicación, en redes sociales, lo que sigue es eso. Van a pedir, evidentemente con fundamento, que muchos políticos, gobernadores, presidentes municipales se les lleve a la justicia en Estados Unidos. Y aquí la gran pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno mexicano? Si el gobierno mexicano actúa conforme a lo que ha pasado con los 97 delincuentes y con ahora el Chapo canadiense, tendrá que hacer un traslado administrativo de gobernadores y presidentes municipales. Tendrá que darles el traslado. Y eso es a lo que se está exponiendo el gobierno mexicano, ¿no? Entonces, es un tema bien complejo. Es importante porque estamos frente a la renegociación del TEMEC. Por cierto, el TEMEC y ahora la defensa que hace la 4T del TEMEC es la reivindicación de Carlos Salinas de Gortari, que fue el que instrumentó, planeó la forma en la que íbamos a comerciar con Estados Unidos. Y si no hubiese hoy TLC, si no hubiera sido ese TEMEC, México, en lugar de estar creciendo el 0.4, que es un crecimiento raquítico, estaría decreciendo. El gobierno debería poner todas sus canicas para fortalecer la relación con Estados Unidos, porque además es bien importante y toca vidas en Estados Unidos y toca vidas en México. Entonces, no se resuelve la relación con Estados Unidos por telefonazos. Hay que mandar un equipo negociador importante porque lo que viene va a ser muy complicado. Además, tú decías algo bien interesante, Emilio. Decías, bueno, México, Estados Unidos, tenemos un intercambio, cerrando cifras, de $1,000 millones diarios, o un poquito más. Tú decías 1 millón por minuto, bueno, lo que sea. La mayoría de los expertos consideran imposible, prácticamente imposible, porque le conviene a Estados Unidos, nos conviene a México, seguir con ese tratado de libre comercio casi en las condiciones que prevalecen hoy en día, porque la economía norteamericana depende en gran medida de las exportaciones mexicanas y bueno, México depende mucho más de lo que exportemos y compramos a la Unión Americana. Además, imagínate que se pudiera borrar de un plumazo el TEMEC, que es imposible, imposible. No, podemos terminar con un tratado bilateral. No, pues te olvidas de inversiones extranjeras y nacionales en México, o sea, para el consumo interno y no para el mercado norteamericano y canadiense o para el resto del mundo. Digo, sería catastrófico, ¿no? Sí, sería muy complicado. Uno de los escenarios es imposible, pero es imposible, sí. Podríamos terminar en tratados de libre comercio bilaterales, porque además pues, lo que está pasando con Canadá pues, es también complejo. Y dejaríamos de decir, mira, parte de lo que hizo el PRI, la defensa del PRI de vernos como una región era eso, reconocernos como la economía más potente del mundo, la economía regional, México, Canadá y Estados Unidos, por encima de Asia, por ejemplo, o sea, lo que representa la economía de estados, por ejemplo, como California, Texas para México, y lo que representa México para Estados Unidos es brutal en lo que toca en vida. Entonces, un error o errores como se están cometiendo sí ponen en riesgo, probablemente no el que sigamos con una relación con Estados Unidos, pero te doy un ejemplo.
En la negociación pasada nos querían imponer visitas de inspección en materia laboral a las empresas mexicanas. ¿Qué tratado de libre comercio vamos a celebrar? ¿Hasta dónde vamos a tener pues la capacidad de autonomía de México para cumplir con un estándar? Y ahí entran otros factores, Entra la reforma judicial, que no estuvo bien hecha, entra la posible revocación de mandato. La revocación de mandato baja el estándar democrático de lo que está acostumbrado Estados Unidos y el mundo a vernos. No nos estamos sentando. Yo lo decía, cuando entras a una fiesta y los adultos se van a la mesa de los adultos y los niños se van a la mesa de los niños. Aquí la gran pregunta con Estados Unidos es ¿en qué mesa queremos estar? ¿En la mesa de los niños o en la mesa de los adultos? Si seguimos como seguimos, con el deterioro institucional, la reforma judicial, concentración de poder, revocación de mandato, la reforma electoral que quiere desaparecer a las minorías, lo que quiere decir, y el mensaje que está mandando el gobierno mexicano, es que debemos estar sentados en la mesa de los niños. Ya lo decía Carney en su discurso, el que no está sentado en la mesa de los grandes es parte del menú. ¿Queremos ser parte del menú o queremos estar en la mesa de los grandes? Esa es la pregunta. Bien, gracias, Emilio. Vamos con Braulio. Mi querido Braulio, te escuchamos, de MC. Querido Oscar Mario, pues mira, desde Movimiento Ciudadano no hemos regateado para nada la defensa de la soberanía nacional. Creemos que en esto tenemos que estar totalmente unidos. La soberanía nacional se defiende absolutamente. El problema es que la soberanía nacional no solo se tiene que defender con discurso, sino con acciones. Y aquí es donde preocupa. Preocupa, por un lado, esta exigencia de colaboración, pero que de verdad cede en momentos. Te pongo ejemplos. Cuando aparecieron los drones en nuestro país, decían que no se requería autorización del Senado. Cuando ya hubo un avión militar, también se dijo que no se requería autorización del Senado, por más que habían solicitado al Senado que justo permitiera que aterrizara en Toluca el avión, y también se convocó a comisión de Marina para que esto se pudiera llevar a cabo, y también se había anunciado un periodo extraordinario y después dijeron que eso no era necesario. Un tercer punto es el tema del envío de detenidos, 92 detenidos que no van con conforme a lo que exige el derecho internacional. Y cuarto, pues estas dudas sobre actividades del FBI en territorio nacional. Entonces, cuando se defiende la soberanía, también en estos casos tenemos que verla de una manera evidente, en la cual la colaboración sí esté, que se cumpla con lo que dice la Constitución, con estos esquemas de autorización, es importante para mostrar justo unidad de Estado ante cualquier intento de injerencia. Y segundo, pues hay que fortalecer lo interno para que, y sobre todo fortalecer el esquema de pluralidad que se ha dañado muchísimo con esta polarización política que han llevado al absurdo. Esto pasa por rediseñar el esquema de la reforma al Poder Judicial, porque sí genera incertidumbre y es evidente, porque la reforma electoral no vaya por un esquema de continuar con el poder por más que la gente no quiera votar por ellos, sino que realmente se busque un diseño que permita una elección democrática, plural, y que vaya en ese sentido y no en reversa. Tercero, pues el combate a la delincuencia organizada tiene que ser más eficiente. Ha habido un cambio, yo lo he mencionado, desde Movimiento Ciudadano lo hemos celebrado, del abrazos no balazos del sexenio pasado a hay un cambio importante en la seguridad pública, y ese creo que tiene que ser el camino, más apostarle a la inteligencia, más apostarle justo a enfrentar a quien detenta el poder criminal. Y cuarto, pues es el romper el pacto de impunidad. Para que el crimen organizado alcance los niveles que ha alcanzado en el país, sin duda requiere de un contubernio. Hay una película que he citado yo en este espacio que se llama Spotlight, que es en primera plana, que habla de, la Iglesia Católica y cuando hay estos esquemas de pederastía que había en Boston, y lo que decían ellos, para que llegue este nivel, digamos, de criminalidad y que institucionalmente se cubran unos a los otros, se requiere una participación de las autoridades religiosas y también del poder político. En este caso, creo que es evidente que para que el crimen organizado esté en la dimensión en la que está, pues hay participación o hay dejadez por parte de quienes ejercen el gobierno, y pues eso tiene que cambiar.
tiene que cambiar para bien para poder solucionar un problema gravísimo que aqueja a este país. Oye, Braulio, pero eso que tú dices, pues llámelo secreto a voces o a valores entendidos o mal entendidos. Todo el mundo sabe que así funciona y todo el mundo conocemos a los 6 u 8 representantes de, pues, este ejercicio que si no fuera por ellos, pues no se podría haber llevado a cabo este crecimiento tan brutal de la actividad del narco en México. Sabemos exactamente quiénes son los principales 8 narcopolíticos en México que vienen operando desde hace mucho tiempo y algunos están en activo. Pero ¿de qué sirve si no se va a hacer? Pues lo importante es presionar para que eso suceda, Oscar Mario, porque la verdad es que no hay salida si no es con un esquema de romper el pacto de impunidad que ha hecho mucho daño por décadas a este país y que realmente está llegando a puntos críticos. Se ha dejado crecer en demasía un problema que es el crimen organizado y si no se rompen esos pactos, pues es difícil enfrentar con toda la fuerza del Estado a algo que sí está dañando a la ciudadanía sin lugar a dudas. Bueno, pero ¿por qué se dice tanto, se dice santo y santo? Y por otro lado, internamente se dice eso nunca va a suceder porque se generaría una crisis política de tal magnitud en este país que no le conviene a muchos. Eso es lo que se dice, Braulio, tú lo sabes. Bueno, y todos los de la mesa lo saben, ¿no? Pues el hartazgo creo que está llegando a un punto, Oscar Mario, que sí hay una exigencia real de la ciudadanía, que ha sido constante, pero cada vez es más intensa, porque esto cambie. Y ojalá el gobierno, me refiero al gobierno federal, los gobiernos locales lo entiendan y empecemos a crear un país distinto. A ver, voy a comprometer al queridísimo tocayo, Mario Miguel Carrillo. ¿Tú crees que esto suceda, tocayazo? Obviamente no. A ver, tu respuesta es no. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo lo que veo es un compromiso real de la presidenta, pero sí o no de la es no. doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ¿Sí o no es no? primero, para resolver los temas que dan origen a toda la inseguridad que se vive en el país, no de ahora, no de la administración pasada. Ya por lo menos tenemos 3 décadas sufriendo este mal que aqueja a las y a los mexicanos. Entonces, la atención de las causas era primordial. Hoy, por ejemplo, se presentó en la conferencia matutina un proyecto bastante interesante de impulso al deporte relacionado con el Mundial de Fútbol, y ese es el tipo de cosas que se tienen que hacer: rescatar los espacios públicos, evitar que nuestros jóvenes caigan en las garras del crimen organizado, y esa es justo la cooperación que hoy Estados Unidos estaba reclamando, y se la reclamaba no solamente a la doctora Sheinbaum o al presidente López Obrador, también lo hizo con Enrique Peña Nieto, lo hizo con Felipe Calderón, lo hizo con Vicente Fox, lo hizo con Ernesto Zedillo, o sea, lo ha estado haciendo sistemáticamente. Hoy tenemos a un Trump recargado 2.0, que evidentemente no es el del primer mandato, y tenemos a un Trump abriendo muchos frentes, y entonces como que de repente se voltea con México, la doctora Sheinbaum le pone el alto, y entonces bueno, ya mejor se va con el de Noruega a decir que por qué no le dieron el Nobel. Y luego se acuerda otra vez de México, y otra vez quiere venir a México a imponer condiciones, la doctora le vuelve a poner un alto, y entonces después se va con Dinamarca para decir que va ahí a intervenir Groenlandia. Entonces, la verdad es que, a ver, para certeza de tu audiencia, de que nos escuchan todos los lunes y que tiene digamos, este programa es uno de los consentidos de todo el horario de la radio, pues el tema de la cooperación ahora sí es una cooperación real. Hay que hacer memoria. Muchos planes en el pasado fallaron. El plan Mérida falló, el plan de Rápido y Furioso falló, y hoy en día están funcionando. Los datos que ha dado Omar García Harfuch, nuestro secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, son contundentes. Más del 40% de incautaciones en materia de fentanilo que están evitando que se esté consumiendo, por ejemplo, el tema del fentanilo, tanto en México como en Estados Unidos. Y eso es lo que a nosotros nos permite llegar a la mesa para hacer un tratado trilateral todavía,
pero que si se quiere desde Estados Unidos que sea bilateral, pues entonces tendremos bilateral con Estados Unidos, pero también bilateral con Canadá, porque son nuestros vecinos. Entonces muchos dicen, oye, depende mucho de Estados Unidos y Estados Unidos también depende mucho de nosotros. Por la ubicación geográfica, es normal. Entonces, lo que nosotros decimos en el movimiento es, tenemos muchísimos años de relación bilateral, nos quedan también muchísimos años. Si Donald Trump no cambia la constitución y no maneja ahí fraudulentamente la corte, pues le quedarán cerca de 1090 días al frente de su administración. Y esta relación México-Estados Unidos va a ir más allá, pero creo yo, con las decisiones que está tomando la presidenta Sheinbaum, va a salir aún más fortalecida de lo que actualmente es. Bueno, oye, escriben de Culiacán. Oiga, a ver si, perdón, haberme incluido tarde, una disculpa. Perdón, ya está bien la línea con el señor Luis Armando Mirgal, senador por el Partido Verde. Mi querido Luis Armando, te escuchamos, qué bueno. Mira, abonando un poco, yo creo que, a ver, vas. Escuchando con calma, en parte lo que dice Mario es cierto, pero Mario, no podemos dejar de reconocer que el sexenio pasado fue una calamidad. Los abrazos no balazos le generaron un costo altísimo a esta administración, que se asume como en el 8º año, pero realmente es un segundo año que va en funciones y que la realidad se dejó correr, por así que a lo ancho y a lo largo todo este tema que hoy está costando, nomás en la extorsión lo vemos, lo que está costando. Eso por un lado. Y por otro lado, ahorita que hablamos de esto, yo creo que sí hay una gran relación con Estados Unidos de trabajo, pero es una relación que también tiene que salir del closet y la tenemos que poner porque el trabajo que está haciendo el secretario García Harfuch Omar, la verdad es un gran trabajo, con presiones de todos lados, pero sí creo que da para más. Esa sería mi opinión. Y no dejar de tocar otro tema, hablando de este tema del crimen, que uno de los grandes ausentes de la reforma electoral misma que no hemos visto es la participación del crimen y del narcotráfico en las campañas. Hasta ahí. Interesante tema, ¿eh? Interesante sí, tema. A ver, y justo yo lo estaba platicando ahorita en cabina con Braulio en el corte. A ver, precisamente para evitar eso. ¿Eres el tocayo tú? Exactamente, Manuel Carrillo. Sí. Precisamente para evitar eso es que, por ejemplo, un servidor está proponiendo que el tema de la reducción de las prerrogativas, que es el dinero público con el que tienen los partidos, evidentemente que tiene que ser equilibrada y progresiva, o sea, el que más dinero tiene ahorita, pues es al que más se le tiene que reducir, el que menos tiene, pues es el que más va a conservar estas prerrogativas, pero hay que modificar la LEGIPE para que pueda haber dinero del sector público, así como se maneja en Estados Unidos, pero ojo, que se sepa con certeza y con seguridad y por sistema bancario de dónde viene cada centavo que le va a entrar a un candidato, a una candidata o a un partido político. Tiene que saberse específicamente de dónde viene, quién lo está apoyando, quién le está aportando. Debe de haber un grupo, asociación civil, que esté dado de alta en el INE, que sus cuentas bancarias estén, que tengan constancia de situación fiscal. Con eso vamos a blindar que dinero en efectivo puede entrar a campañas y con eso podemos evitar que los grupos del crimen organizado, por ejemplo, como en algunos municipios de Michoacán, puedan seguir avanzando. Creo que esta es una buena medida y creo que esa es una gran oportunidad en la discusión de la reforma político-electoral para poder blindar la democracia de la delincuencia. Oye, yo quiero terminar con esta pregunta. Tenemos como 3 minutos para todos. Dice, los escucho en Culiacán. Lamentablemente todo México sabe la descomposición política, social, económica que vivimos en la entidad. Le pregunto a cada uno de los integrantes de la tertulia que no dejo de escuchar los lunes, desde su perspectiva, ¿van o no a entregar a los capos de Tutti Capi, que son 8 y se cuentan con las 2 manos? A ver, ¿sí o no, Braulio López Ochoa de MC? ¿Sí o no? Por supuesto que quienes son culpables tienen que pagar los cargos. No, ¿lo van a hacer o no lo van a hacer? Pues claro, pues digamos, se tienen que entregar y ojalá haya la sensibilidad que el
momento histórico exige que quienes son responsables vayan a la cárcel como por los delitos que hayan cometido, Oscar Mario. O sea, aquí no hay, aquí tiene que haber pactos de Estado porque esto se resuelva. Es wishful thinking, ¿no? Pero no quiere decir que lo vayan a hacer. ¿Sí o no, mi querido Emilio del PRI? Yo creo que no lo van a hacer todos dicen porque sí, los deben hechos... de hacerlo, tal. No, pero del deben al van. No lo van a hacer, no lo van a hacer porque la pregunta, la respuesta es en no. los hechos han protegido a los narcogobernadores y no hay señales de que ni siquiera los estén investigando. Y eso nos hace ir a la mesa de los niños en lugar de la mesa de los adultos en la relación con Estados Unidos. Bien, gracias, Braulio. Santiago, ¿te van por los 8 capos de Tutti Capi, sí o no? Deben. Mientras no tengamos una fiscalía fiscalía autónoma y funcional, no va a pasar. Necesitamos un país de instituciones, necesitamos fiscalía autónoma, necesitamos SINAI, necesitamos IPETEL, entonces, necesitamos un Congreso que represente a la sociedad. No nos van a entregar, urge que este país saque a Morena. A ver, uno por uno. ¿Sí se entregan o no se entregan? No se entregan. Uno por uno. ¿También dices no? No. Yo digo, a ver, yo difiero y les digo.